En el momento en que mi hijo cambió al japonés, supe que la cena nunca le había sido pensada para incluirme de verdad. Estábamos sentados uno al lado del otro en una mesa tranquila en la Ciudad de México, lo suficientemente cerca como para sentir el roce del codo de Emiliano cuando se inclinaba hacia adelante. Él le sonrió al señor Hiroshi Tanaka. Asintió con cortesía y dijo, en un japonés cuidadoso, mi madre ya no necesita preocuparse por los detalles. Ahora yo me encargo de todo eso por ella. Yo mantuve la vista fija en mi vaso. No reaccioné. Ni siquiera parpadeé. Emiliano no sabía que yo entendía cada palabra. A Esmeralda le gustan las cosas simples. Siguió, con un tono cálido, casi cariñoso. A veces se le olvidan los números. Es mejor que las decisiones pasen por mí. El señor Tanaka hizo un sonido suave, de esos que hacen los hombres cuando escuchan, pero no están de acuerdo. Entiendo, dijo en japonés. Yo sonreí levemente, como se espera que sonría una señora mayor agradable cuando hablan de ella en lugar de con ella. Por dentro, algo encajó con una precisión fría que me sorprendió. Esto no era vergüenza, no era descuido, esto era ensayo. Me llamo Esmeralda Valdés. Tengo 68 años. Pasé 4 décadas dirigiendo operaciones en una empresa de logística que movía carga por 3 continentes sin perder ni un solo envío, bajo mi responsabilidad. He equilibrado presupuestos que ahogarían a cualquiera. Negociado contratos en 3 idiomas y criado a un hijo que ahora estaba a mi lado, explicándole a un desconocido que ya no era capaz de manejar mi propia vida. Emiliano se giró un poco hacia mí, todavía hablando en japonés, con voz suave. Ella está más feliz cuando no tiene que pensar en estas cosas. Levanté mi vaso y tomé un sorbo de agua, ganando un segundo para respirar. Si reaccionaba ahora, si dejaba ver aunque fuera un poquito de ofensa, me convertiría exactamente en lo que él describía. Emocional, confundida, inestable. El señor Tanaka me miró entonces. Solo una vez. Sus ojos se detuvieron un segundo más de lo educado, como si estuviera comparando algo con la historia que le estaban contando. ¿Entonces usted supervisa sus cuentas?, preguntó. Sí, dijo Emiliano con fluidez. Ya he simplificado la mayoría. Simplificado. ¡Qué palabra tan limpia para decir control! Pensé en los documentos que Emiliano me había preguntado semanas antes. Preguntas casuales. Un comentario sobre planear el futuro. Una sugerencia de que el papeleo era mera formalidad. En ese momento, había ignorado el mal presentimiento. Esa noche, regresó fuerte e innegable, del otro lado de la mesa. El teléfono de Emiliano vibró. Lo silenció sin mirarlo, todavía seguro de sí mismo, todavía sonriendo. No tenía idea de que el idioma que había elegido para esconderse era precisamente lo que me mantenía quieta, porque ahora entendí algo más. Esta cena no era sobre negocios, era sobre permiso, y yo estaba sentada en silencio mientras mi hijo intentaba tomarlo sin pedirlo. Emiliano no me pidió que fuera a la cena. Me lo dijo. «Te necesitamos ahí», me dijo por teléfono, directo y animado, como cuando ya había decidido todo. «¿Quedará mejor? ¿Mejor para quién?», le pregunté. «Para el cliente», respondió sin dudar. «Las empresas japonesas valoran la estabilidad, la familia. Tú lo entiendes». Sí lo entendía. Lo que quería decir era que mi presencia tranquilizaría a alguien más de que Emiliano era sólido, responsable, confiable. Yo sería prueba. «No, voz. No sé nada de tu negocio», le dije. «Solo estaría estorbando». Emiliano soltó una risa suave, como si yo no hubiera entendido mi papel. «No vas a estorbar. No tienes que hacer nada». Ahí estaba, la forma de todo. «Lo voy a pensar», dije. Hubo una pausa.
Luego su tono cambió, lo justo para notarlo. «Mamá, esto es importante. Ya les dije que vendrías». No pidió. Ya dijo. Esa misma tarde, pasó por mi departamento con Valeria. Ella entró primero, con sonrisas cálidas y preocupación cuidadosa, tocándome el brazo como si revisara si estaba firme. «Esmeralda, te ves cansada», dijo. «¿Has estado durmiendo bien?» «Duermo bien», respondí. Emiliano se quedó atrás, revisando su teléfono. «La cena es el próximo jueves, a las 7 en punto. Te paso a recoger». No dije que sí. Le recordé. Valeria ladeó la cabeza. «Es solo una cena. No tienes que seguir la plática de negocios. Emiliano se encarga de todo. Tú puedes relajarte». «Relajarte». La palabra cayó mal. No suelo relajarme siendo el tema de conversación. Dije. Emiliano por fin levantó la vista. «Nadie te está rodeando». «Esa es exactamente la idea», dije. «Estás decidiendo por mí». Suspiró, con esa impaciencia que empezaba ya a salir. «Mamá, por favor no lo hagas difícil. Es una noche. Llegas, sonríes y listo». Valeria intervino suave. «Está bajo mucha presión. Este negocio podría cambiarlo todo para él. Para ustedes». Corregí. La mandíbula de Emiliano se tensó. «Para todos». Estudié la cara de mi hijo, buscando al muchacho que antes me pedía opinión en todo. No lo encontré. Lo que vi fue a alguien ya a mitad de un plan, molesto por cualquier obstáculo. «¿Qué necesitas exactamente de mí?», pregunté. Emiliano no dudó. «Que te veas presentable, que me dejes llevar la conversación. Si te preguntan algo, que sea ligero». «¿Y si tengo algo que decir?». Valeria sonrió, rápida y tensa. «No vas a necesitar». El silencio que siguió pesó más que cualquier discusión. Emiliano miró su reloj. «Entonces estamos de acuerdo», dijo. «Ponte algo sencillo, azul marino o gris. Nada de anécdotas del trabajo. No hace falta». Asentí, despacio. No porque estuviera de acuerdo, porque quería ver qué seguía. Cuando se fueron, Valeria me apretó la mano. «Confía en él», dijo bajito. «Sabe lo que hace». La puerta se cerró. Me quedé sola en mi sala, con el teléfono aún en la mano, escuchando el eco de decisiones tomadas sin mí. Para cuando llegó el jueves, Emiliano ya estaba convencido. Yo ya estaba alerta, y ninguno de los dos notó la diferencia. No aprendí japonés en secreto. Lo aprendí en silencio. La primera vez que lo dije en voz alta, para mí misma. Hace años. Sonó como una disculpa. Como si la curiosidad necesitara una... Tendría poco más de 30 años. Trabajando en operaciones para una empresa de logística cerca del puerto de Veracruz. Manejábamos contratos que pasaban por rutas internacionales. Y una tarde, mi jefe me agitó una carpeta enfrente y dijo: «Estamos perdiendo tiempo porque nadie aquí entiende cómo funcionan ellos. Tú eres buena con los sistemas. A ver qué puedes aprender». Así conocí a la señora Takahashi. «Eres demasiado seria para rendirte», me dijo en nuestra primera clase, sonriendo mientras corregía mi pronunciación. «Eso está bien. La gente seria dura más». Iba 2 veces por semana después del trabajo. Nos sentábamos en una mesita al fondo de un centro comunitario. Aprendí a escuchar antes de hablar, a entender que el significado también viaja en el tono, en la pausa, en lo que no se dice. Me calzaba perfecto. Cuando lo mencioné en casa, de pasada, Emiliano todavía estaba en primaria. Lo dije una vez durante la cena. «Estoy tomando clases de japonés», dije, mientras le pasaba su plato. Su papá apenas levantó la vista. «¿Para qué?» «Para el trabajo», respondí. «¿Y por qué me gusta?» Se encogió de hombros. «Parece innecesario». Más grande, cuando Emiliano ya estaba en la universidad. Lo intenté de nuevo. Estaba de visita, revisando su celular.
He seguido con el japonés. Le dije, me ha servido mucho. Se rió. Mamá, ya no lo necesitas. Ya hiciste tu carrera. Ahí me di cuenta por primera vez de que mis intereses tenían fecha de caducidad. Después de que murió su papá, los comentarios se afilaron. La gente lo decía con buena intención. Eso era lo peor. Ya te ganaste el descanso. Me dijo una vecina cuando mencioné un grupo de conversación de idiomas. ¿Para qué esforzarte tanto?, preguntó una colega cuando rechacé una fiesta de jubilación anticipada. ¿No es eso cosa de jóvenes?, agregó Valeria años después. Como en broma. Cada vez. Sonreí y lo dejé pasar. Seguí estudiando. Escuchaba radio japonesa mientras cocinaba. Me juntaba con amigos de la comunidad japonesa en la Ciudad de México para tomar té y platicar. Leía contratos en los 2 idiomas por diversión. Como quien arma rompecabezas. No se lo conté a Emiliano. No porque lo escondiera, sino porque ya sabía cómo terminaban esas conversaciones. Estás complicando las cosas. No necesitas demostrar nada. Déjalo ir. Dejar ir se había convertido en mi especialidad. La semana antes de la cena, Renata pasó con las despensas. Las dejó en la mesa y me vio guardarlas sin decir nada. «Estás tensa», dijo al fin. «Estoy poniendo atención». Respondí. Se recargó en la barra. Emiliano me llamó. No levanté la vista. «Por la cena», dijo que estabas nerviosa. Hizo una pausa. Me pidió que no me preocupara si no entendías todo, que él se encargaba. Cerré el gabinete. «Ajá». Renata me estudió la cara. «¿No estás nerviosa?» «No», dije. «Estoy preparada». «¿Para qué?» Dudé un segundo. Luego lo dije claro. «Entiendo japonés». Sus cejas se alzaron. Luego sonrió. «Claro que sí». Esa reacción sin sorpresa, sin menospreciar, fue como respirar hondo después de mucho tiempo. «Nunca paré», agregué. Renata asintió. «Qué bueno. Entonces escucha. Esa noche no repasé nada. Ni vocabulario, ni frases. No hacía falta. El idioma ya se había instalado en mí desde hacía años. Para cuando llegó el jueves, no estaba practicando qué decir. Estaba decidiendo qué no revelar todavía. Porque a veces, mantener la paz no significa callar. Significa escoger el momento exacto para hablar. Emiliano antes pedía permiso antes de decidir. «¿Te parece que suena bien?», me decía, acercándome su celular con un correo ya escrito. No quiero parecer arrogante. Yo lo leía. Le sugería un saludo más suave. Le recordaba agradecer por nombre. Él escuchaba. Siempre me daba las gracias. Esa versión de mi hijo no desapareció de golpe. Se fue diluyendo, poquito a poquito. El primer cambio fuerte vino después de que murió su papá. Emiliano ocupó rápido el lugar de la responsabilidad. Demasiado rápido. Atendía llamadas, hablaba con el banco, coordinaba papeles que yo ya entendía. Lo dejé. Estaba de luto. Me dije que era temporal. «Yo me encargo de esto». «Mamá», me dijo una tarde, quitándome con suavidad una carpeta de las manos. «¿No deberías lidiar con esto ahorita?» Asentí. Se sintió como alivio. Semanas después, la carpeta no regresó. Después de eso, las decisiones llegaban ya hechas. «Moví unas cosas», me dijo Emiliano un día tomando café. «Solo para simplificar». «¿Qué cosas?», pregunté. «Cuentas, suscripciones, cosas que te complican la vida». «Mi vida», repetí. Sonrió. «Paciente». «Exacto». No discutí. Me convencí de que eso era apoyo. Lo había criado para que fuera capaz. Este era el premio. Cuando entró Valeria en la escena, el tono cambió otra vez. Ella era observadora, rápida para disfrazar la preocupación de bondad. «Emiliano se preocupa por ti», me dijo una vez, con la mano ligera en mi brazo.
Solo quiere que nada se te pase. ¿Qué se me pase? Pregunté. Me miró a Emiliano, luego a mí. ¿Has pasado por mucho? Emiliano asintió. Solo estamos siendo precavidos. Precavidos. Otra palabra bonita. La siguiente vez que noté que algo faltaba, fue un aviso del banco. Le pregunté a Emiliano. Te cambié a sin papel, dijo. Nunca te gustó recibir tanto correo. Me gustaba saber dónde estaba mi dinero. Respondí. Suspiró. Con ese suspiro que yo conocía de su adolescencia. Mamá, por favor, no necesitas seguirle la pista a cada detalle. La palabra necesitar cayó distinto que querer. Hubo otros momentos, pequeños, fáciles de ignorar. Emiliano agendando citas sin consultar. Emiliano respondiendo por mí en reuniones familiares. Emiliano diciendo, ella está bien, cuando alguien me hablaba directo. Una vez, Renata lo notó. No contestaste, me dijo mientras Emiliano hablaba por encima de mí en una comida. Él lo hizo, respondió Emiliano, sonriendo. Me reí como si nada. Él sabe lo que quiero decir. Después, a solas, Renata me miró fijo. Tú sí. Sí sabía, solo que aún no estaba lista para nombrarlo. Ser madre viuda venía con su propio idioma de culpa. No seas exigente. No te aferres. No te conviertas en carga. Yo había aprendido esas reglas sin darme cuenta. Cada vez que Emiliano avanzaba, yo retrocedía, convencida de que eso era lo que el amor pedía. El momento en que debí prestar atención fue 6 meses antes de la cena. Emiliano llegó con un montón de documentos. Solo rutina, dijo. Planeación de emergencias. Por si pasa algo. ¿Qué clase de algo? Pregunté. Se encogió de hombros. La vida. Valeria se acercó. Todos lo hacemos tarde o temprano. Pasé las páginas. Lenguaje denso. Frases legales. Autoridad cambiando de manos en silencio. Con cortesía. Los leo después, dije. Emiliano los tomó de vuelta sin dudar. No hay prisa. Yo los guardo. Esa noche, después de que se fueron, me quedé en la cocina con las manos vacías, dándome cuenta por primera vez de que mi ausencia en las decisiones no había sido casualidad. Había sido entrenada. El respeto no había desaparecido. Lo habían reemplazado. Para cuando Emiliano me invitó a esa cena, ya no pedía mi apoyo. Daba por hecho mi obediencia. Y yo le había enseñado cómo. Emiliano me llamó la mañana de la cena, ya en medio de sus pensamientos. Ponte el saco azul marino, dijo. No el que tiene estampado. Tengo más de un saco azul marino. Respondí. El sencillo, dijo. Paciente, como explicándole a una niña. Blusa blanca. Nada de joyas salvo el reloj. Me gusta mi collar, dije. Distrae, respondió. Esto no se trata de ti. La frase quedó colgando entre nosotros. Escuché a Valeria de fondo, con voz baja y tranquilizadora. Ella va a entender, dijo Valeria. Solo que quede limpio. Yo no dije nada. Emiliano siguió. Cuando lleguemos, déjame hablar a mí. Si te preguntan algo, que sea ligero, familia, el clima, la Ciudad de México, nada técnico. Dirigí operaciones 40 años. Le dije, lo técnico es mi idioma. Suspiró. Esta noche no. 1 hora después tocaron la puerta. Entraron Emiliano y Valeria juntos, coordinados hasta en el paso. Valeria dejó su bolsa y me miró con un leve ceño suave. Te ves pálida, dijo. ¿Te sientes bien? Estoy bien, respondí. Igual me tocó el brazo. Si te cansas, nomás dilo. No queremos abrumarte. No estoy abrumada, dije. Emiliano revisó su teléfono. 7 en punto. Salimos a las 6:30. El tráfico es impredecible. Lo sé, dije. He vivido aquí más años que los que tú tienes de vida. Sonrió sin gracia. Exacto.
mientras él caminaba de un lado a otro en la sala. Valeria se acercó más. «Esta cena importa», dijo bajito. «Emiliano ha estado bajo mucha presión. Solo queremos lo más fácil para ti. Para mí», repetí. «Sí», dijo rápido. «Para ti. Menos estrés, menos decisiones». «No recuerdo haber pedido tomar menos decisiones», dije. Se enderezó. La sonrisa de vuelta. «Solo tratamos de ayudar». Emiliano dejó de caminar. «Mamá, por favor, no lo conviertas en algo que no es». «¿Y qué es?», pregunté. «Una formalidad», dijo. «Estás ahí para que vean estabilidad. Nada más. O sea que estoy para que me vean», dije. «No para que me escuchen». No lo negó. «No es algo malo». Renata llegó mientras Emiliano todavía les hablaba. Se detuvo en la puerta, vio la escena y dijo: «Interrumpo las instrucciones». Emiliano se rió. «Solo estamos coordinando». Renata dejó su bolsa y me miró. «¿Lista?» «Sí», dije. Asintió y se acercó lo suficiente para que Emiliano no oyera. «Esta noche escucha más de lo que hablas», dijo. «Y no corrijas a nadie». No pensaba hacerlo. Respondí. «Bien», dijo. «Corregir puede esperar. La información no». Emiliano nos miró alternadamente. «Todo bien. Perfecto», dijo Renata. «Se ve guapísima». Cuando salieron a esperar junto al coche, fui a mi recámara y me cambié exactamente como Emiliano había indicado. Saco azul marino, blusa blanca, reloj. Dejé el collar en el cajón. No porque me lo ordenara, porque no quería que después pudiera señalar algo y decir que no había seguido las instrucciones. Al salir, Emiliano pareció aliviado. «Ahí está», dijo. «Así está mejor». Le sonreí de vuelta, tranquila y medida, para cuando nos alejamos del edificio. Él creía que lo había arreglado todo. No se daba cuenta de que ser manejada con tanto cuidado había afilado mi atención. Y yo estaba escuchando. Emiliano entró al restaurante como si la noche le perteneciera. «Sonríe», murmuró mientras seguíamos al capitán. «Relaja los hombros. Te ves tensa». «Me veo atenta», dije. Lo ignoró. «Solo sígueme la corriente». Valeria me apretó el brazo por detrás. Gesto lo bastante suave para parecer cariñoso, lo bastante firme para recordar. El señor Hiroshi Tanaka ya esperaba. Se puso de pie al ver a Emiliano. Hizo una leve inclinación y luego extendió la mano. «Emiliano Valdés», dijo Emiliano, estrechándola. «Gracias por recibirnos, señor Tanaka». «El placer es mío», respondió el señor Tanaka en un inglés calmado. Su acento era leve, su expresión indescifrable. Emiliano se volvió y me señaló con un gesto orgulloso y ensayado. «Y ella es mi madre, Esmeralda Valdés». La mirada del señor Tanaka se posó en mi rostro, firme y respetuosa. «Es un honor conocerla, señora Valdés». Le devolví la inclinación con la misma cortesía. «El honor es mío». Los ojos de Emiliano se movieron rápido hacia mí, como revisando si había dicho demasiado. Se inclinó un poco al sentarnos. «Respuestas cortas», susurró. «Eso nada más». Valeria se acomodó enfrente de mí, arreglando su cara en calidez educada. «Esmeralda estaba emocionadísima», dijo. La miré a los ojos. «He estado muy atenta». Emiliano saltó antes de que el silencio se alargara. «Estamos muy entusiasmados por construir algo juntos», le dijo al señor Tanaka. «La Ciudad de México es la puerta perfecta». El señor Tanaka asintió una vez. «La Ciudad de México siempre ha sido un puente», dijo, «entre el Pacífico y el resto». Emiliano se rió, como si acabara de escuchar algo ingenioso. «Exacto. Eso mismo he estado diciendo». La primera parte de la cena se quedó en inglés. Temas seguros, cumplidos ligeros.
Emiliano dirigiendo la plática como hombre decidido a sonar importante sin parecer ansioso. El señor Tanaka habló menos que Emiliano. ¿Pero cuándo lo hizo? Emiliano escuchó de una forma que no le había visto en años. Cuando llegaron los menús, Emiliano señaló una sección y preguntó demasiado rápido. ¿Tienen el menú de temporada? El mesero respondió con cortesía. El señor Tanaka miró las manos de Emiliano. Luego el menú. Como anotando cómo interpretaba la competencia, Valeria se inclinó hacia mí. ¿Todo bien?, preguntó, voz lo bastante baja para pasar por preocupación. Perfecto, dije. Emiliano captó el intercambio y me lanzó una mirada de advertencia. Del tipo que dice, no robes cámara. El señor Tanaka dejó su menú y dijo, ¿trabajan juntos a menudo, Emiliano? La sonrisa de Emiliano se afiló. En cierto modo, mi madre siempre ha sido la estable. De ella aprendí la disciplina. Sonaba a elogio. Se sentía a encuadre. Mantuve la expresión amable. Emiliano siempre ha sido muy ambicioso, dije. La mandíbula de Emiliano se tensó ante la palabra ambicioso, como si no fuera el cumplido que esperaba. Entonces el señor Tanaka preguntó, ¿prefieren hablar en japonés? ¿Puede ser más preciso para los negocios? Emiliano no dudó. Por supuesto, dijo. Lo convirtió en actuación. Un cambio suave, como cambiar de velocidad para demostrar que podía, y así. De pronto, el aire cambió. El japonés empezó formal, educado, lleno de frases respetuosas. La voz de Emiliano se suavizó. Su postura se ajustó. Su sonrisa se hizo más pequeña, más controlada. Hablaba como si hubiera practicado el ritmo frente al espejo. El señor Tanaka respondió en el mismo tono medido, y yo escuché con cuidado no solo las palabras, sino lo que había debajo. Emiliano no era solo fluido, era ensayado. Usaba frases que uno aprende cuando lo preparan para reuniones de alto nivel. Colocaba honoríficos con demasiada limpieza. Se disculpaba exactamente cuando la disculpa servía. Sonaba como alguien que llevaba mucho tiempo preparándose para esta conversación. Antes de contármela siquiera, Valeria lo observaba con admiración que no llegaba a los ojos. Cada vez que hablaba, ella asentía levemente, como aprobando en silencio su guión. Yo me quedé callada, exactamente como me indicaron. No porque no pudiérame hablar, porque en el momento en que lo hiciera, la historia que Emiliano estaba construyendo se vendría abajo. Los ojos del señor Tanaka se posaron en mí otra vez, breves y pensativos. Antes de volver a Emiliano, Emiliano siguió, confiado, poniendo encanto sobre estructura, y entonces sin aviso cambió el tema. No a los negocios, a mí. Emiliano no me miró cuando lo hizo. Mantuvo los ojos en el señor Tanaka. Postura relajada, tono firme, y dijo en japonés, mi madre prefiere un papel más sencillo en estos días. Ya no está tan involucrada como antes. Sentí la frase caer antes de procesarla del todo. Mantuve las manos cruzadas en el regazo. El señor Tanaka sintió una vez. Entiendo. Emiliano siguió, sin tropiezo. Es muy amable, muy complaciente, pero viene de otra época. Ahora yo manejo la mayoría de los detalles. Valeria me miró de reojo un segundo, y luego apartó la vista, como si el comentario fuera tan cierto como inofensivo. Levanté mi vaso y tomé un sorbo lento de agua. Sí dejaba de moverme aunque fuera un instante. Podría notarlo. El señor Tanaka preguntó. Ella sigue participando en las decisiones. Emiliano sonrió. No una sonrisa orgullosa, una tranquilizadora. No la cargamos con eso. Los números pueden ser confusos. Así es más fácil. ¿Más fácil para quién? Está más feliz cuando las cosas son predecibles, agregó Emiliano. Confía en mí. La palabra confianza se deslizó entre nosotros como una navaja envuelta en seda.
Recordé el primer presupuesto que Emiliano me mostró, recién egresado, preguntándome si sus proyecciones tenían sentido. Recordé lo cuidadoso que era entonces, lo ansioso por aprender. Ahora hablaba como si mi mente se hubiera apagado, poco a poco, como si la mujer que le enseñó a leer contratos simplemente se hubiera desvanecido. Los ojos del señor Tanaka volvieron a mí, no buscando permiso, buscando confirmación. Sonreí levemente. La misma sonrisa que había practicado toda la vida cuando los hombres hablaban por encima de mí. Mi silencio, sabía, sería leído como acuerdo. Emiliano lo tomó como aliento. A veces se le olvidan cosas, dijo, con voz suave. Nada grave, solo detalles pequeños. Estamos siendo precavidos. Precavidos. Otra vez. Valeria se inclinó. Tono delicado. Qué alivio tener a alguien en quien confiar, ¿verdad? Giré un poco la cabeza hacia ella. La confiabilidad va en ambos sentidos. Se quedó quieta, sorprendida por la neutralidad de mi voz. Emiliano intervino de inmediato. Exacto, dijo. Por eso funcionamos tan bien. Funcionamos como si esto fuera una sociedad, como si el consentimiento se diera por sentado por la cercanía. El señor Tanaka dejó su vaso con cuidado. Habla de su madre con preocupación, dijo. ¿Hay algún diagnóstico? Emiliano no titubeó. No, para nada. Solo estamos planeando con anticipación. Planeando con anticipación. Dejé que mi mirada bajara a la mesa, al orden perfecto de los cubiertos, al ritmo de mi respiración que me mantenía serena. Por dentro, catalogaba cada palabra, el idioma que eligió, las frases que enfatizó, la historia que estaba armando. No estaba improvisando, estaba presentando un caso. No necesita estresarse con decisiones complejas, siguió Emiliano. Ya he simplificado casi todo. Finanzas, agenda, trámites. La frente del señor Tanaka se arrugó apenas. ¿Simplificado? Sí, dijo Emiliano. Así puede enfocarse en disfrutar la vida. Disfrutar. Otra palabra suave. Me di cuenta entonces de que el insulto no era el objetivo. Esto no era disminuirme por diversión. Era establecer autoridad. Poner bases frente a un testigo que importaba. Emiliano por fin se volvió hacia mí. Sonrisa cariñosa. ¿Verdad, mamá? La mesa se quedó en silencio. Valeria contuvo el aliento. El señor Tanaka esperó. Lo miré a los ojos y le di un pequeño asentimiento. Emiliano siempre haya sido muy organizado, dije con calma. Era cierto. Y no le di nada más. La tensión cambió. Apenas un poco. Emiliano se relajó, satisfecho. Creyó que había cruzado una línea sin consecuencias. Siguió hablando. Ahora más seguro. Ampliando la historia del hijo capaz y la madre que declina con suavidad. Yo me quedé quieta, no paralizada por miedo, sino por decisión, porque el primer cuchillo ya había entrado. Y necesitaba que siguiera hablando. Emiliano no se detuvo después de la primera explicación. Se apoyó en ella. Como si el impulso mismo fuera prueba, en términos prácticos. Dijo en japonés. Tiene sentido que yo maneje las finanzas. Menos complicaciones. El señor Tanaka escuchó sin interrumpir. Emiliano continuó, bajando un poco la voz, como quien quiere sonar responsable. Ahora superviso las cuentas. Pagos, inversiones, planeación. Todo está centralizado. Centralizado. Otra palabra que suena eficiente en lugar de invasiva. Valeria Arese. Asentía. Manos bien cruzadas sobre la mesa. Le da paz. Agregó también en japonés. Su pronunciación era cuidadosa, más lenta que la de Emiliano. A ella no le gusta sentirse abrumada. Sentí el cambio entonces. Ya no era solo Emiliano hablando por mí. Era corroboración. El señor Tanaka miró de uno al otro.
¿Y este arreglo es reciente? Sí, dijo Emiliano. En el último año. Poco a poco. Poco a poco. Ahí se escondía la verdad. Ha tenido momentos, dijo Valeria con suavidad. Nada dramático. Solo olvidos. Perder cosas. Confusión con fechas. Giré la cabeza hacia ella. Nunca he fallado a una cita. Dije, en español. Emiliano respondió antes que ella. Claro que no. No es lo que quiso decir. Valeria me sonrió, casi disculpándose. Es muy sutil. Seguramente ni lo notas. La observé con atención. Estaba eligiendo las palabras con precisión. Memoria. Sutil. Seguramente. Cada una suavizaba la acusación y la hacía más difícil de refutar. El señor Tanaka preguntó: ¿Han buscado opinión profesional? Emiliano no dudó. Hemos consultado. Consultado. No diagnosticado. No evaluado. Se trata de preparación, dijo Valeria. Planear contingencias. Contingencias. En plural. Como si mi declive fuera inevitable. Me di cuenta entonces de que esta conversación tenía forma. No era casual. No era preocupación que se derramaba bajo presión. Era estructurada. Cada frase construía sobre la anterior, creando un registro que después podría repetirse, escribirse, formalizarse. Emiliano me miró otra vez. Sonrisa suave. Tú misma has dicho que ya no te gusta lidiar con números. Nunca lo había dicho. Dije que no me gustaba el papeleo innecesario. Respondí. Lo descartó con un gesto. Es lo mismo. No lo era. Pero la diferencia no le importaba. Lo que importaba era que lo había dicho en voz alta, frente a alguien importante. El señor Tanaka se recargó un poco. ¿Y los bienes?, dijo. ¿Siguen a su nombre? Por ahora, dijo Emiliano. Esa frase me golpeó más fuerte que todo lo anterior esa noche. Por ahora. La voz de Valeria siguió, suave y serena. Hay opciones que simplifican las cosas. Autoridad temporal, permisos de emergencia, salvaguardas. ¿Salvaguardas contra quién? Mantuve la cara serena. Pero mi mente corría adelante, conectando hilos que antes no había querido ver. Los documentos que Emiliano se llevó de vuelta, las preguntas sobre beneficiarios, las consultas casuales sobre quién tenía acceso a qué. Esto no era ayudar, era control. El señor Tanaka me miró directo. Señora Valdés, dijo en español. ¿Qué opina usted de este arreglo? La mesa se quedó en silencio. El pie de Emiliano rozó el mío bajo la mesa. Advertencia disfrazada de cercanía. Me di mi respuesta con cuidado. Confío en que mi hijo actúe pensando en mi bienestar. Dije, era la frase que él quería. Lo escuché en su suspiro al exhalar. Y espero transparencia, agregué. Emiliano asintió rápido. Por supuesto. Valeria sonrió. Naturalmente. La conversación siguió. Pero el daño ya estaba hecho. Habían dicho suficiente. Habían dibujado una versión de mí que podía archivarse, firmarse, aprobarse. Cuando el mesero recogió los platos, Emiliano se acercó más al señor Tanaka y soltó una última frase en japonés. Casi de pasada. Es más fácil avanzar cuando cada quien se mantiene en su carril. Carril. Sentí que algo se acomodaba dentro de mí. No era enojo. Era claridad. El primer cuchillo había sido personal. Este era procedimental. Y los procedimientos dejan huella. Emiliano terminó su explicación con la seguridad de quien cree que la sala le pertenece. Valeria se recargó en su silla. Relajada, el señor Tanaka asintió con cortesía y redirigió la conversación hacia plazos y proyecciones. ¿En la superficie? La noche siguió su curso. Por dentro, yo me quedé exactamente donde estaba. Emiliano se inclinó hacia mí y susurró. Lo estás haciendo genial. Como si yo fuera una niña que recita bien en una función escolar. Su mano rozó mi muñeca.
recordatorio silencioso de cercanía y control. No me aparté. Si lo confrontaba ahora, si lo corregía frente al señor Tanaka, la historia que acababa de construir se volvería profecía autocumplida. Una madre confundida, una interrupción emocional, una muestra pública de inestabilidad. Esa era la trampa. Había pasado mi carrera viendo negociaciones fracasar, no porque alguien estuviera equivocado, sino porque reaccionó demasiado pronto. El poder no siempre está con el que habla más fuerte. Está con el que entiende la sala. El señor Tanaka le preguntó a Emiliano sobre plazos de implementación. Emiliano respondió rápido, confiado, detallando pasos y metas como si todo ya estuviera aprobado. Valeria intervenía cuando servía, asintiendo en los momentos exactos, reforzando su autoridad sin parecer que reclamaban nada para ella. Eran cuidadosos. Eso era lo que los hacía peligrosos. Yo escuchaba cuando Emiliano dijo: «Necesitaremos flexibilidad». Anoté la palabra cuando Valeria agregó: «cambios con poco aviso». Anoté eso también. Cuando Emiliano mencionó permisos temporales, lo grabé en la memoria. Esto no era solo por esta noche. Esta noche era ensayo. Esta noche era documentación con testigo. En un momento, el señor Tanaka se volvió hacia mí otra vez. «Ha estado muy callada», dijo. Los hombros de Emiliano se tensaron. «Prefiero escuchar cuando algo importa», respondí. El señor Tanaka me estudió un segundo más de lo esperado. Luego asintió. «Eso puede ser sabio». Emiliano sonrió demasiado rápido. «Exacto. Mi madre siempre ha sido práctica. Práctica. Otra palabra que se puede doblar para que encaje en cualquier historia». Valeria se inclinó hacia mí. «Si necesitas un descanso». «No más, dilo», murmuró. «No queremos que te excedas». «Estoy bien», dije con calma. Me sostuvo la mirada, buscando algo. Confusión, cansancio. Cualquier cosa que después pudiera señalar y decir: «Ves, no le di nada». Para entonces ya había aprendido algo esencial. El silencio no es pasivo. El silencio es recolección de datos. Cada frase que decían sin resistencia me daba más información. Cada suposición que hacían porque no los interrumpía me decía exactamente hasta dónde creían que podían llegar. Emiliano pidió otra copa. «Por el avance», dijo con ligereza. El señor Tanaka levantó su vaso. «Por la claridad». Yo levanté el mío al final. Pensé en los documentos que Emiliano se había llevado, en las preguntas que había hecho, en el idioma que usó esa noche, elegido con cuidado para sonar responsable y no depredador. Entendí por qué no me había contado de la cena hasta que ya estaba agendada. ¿Por qué no pidió? Solo informó. ¿Por qué Valeria había envuelto todo en preocupación? Me necesitaban tranquila, complaciente, sin reacción. Por eso me quedé callada. No porque no supiera qué estaba pasando, sino porque sí lo sabía. Y porque una vez que una narrativa queda expuesta, ya es tarde para verla construirse. La mejor forma de desarmarla es antes de que alguien note que estabas prestando atención. Esperé a que Emiliano me dejara en casa y se alejara antes de moverme. Se había inclinado sobre el asiento. Me besó la mejilla y dijo: «Estuviste increíble esta noche». Como quien elogia una actuación que cree terminada. Cerré la puerta con llave. Dejé la bolsa en la mesa y me quedé ahí parada con el abrigo puesto. Mis manos estaban firmes. Eso me sorprendió. Marqué el número que había guardado hace meses y nunca pensé usar. Leena contestó al segundo timbre. «Lina Morrow. Habla Esmeralda Valdés», dije. «Necesito hablar contigo. Esta noche». Hubo una pausa breve. Profesional. «¿Estás a salvo?» «Sí», respondí. «Pero no lo estaré si espero». No me pidió que explicara todavía. «¿Dónde estás?» «En casa». «Siéntate», dijo. «Cuéntame qué pasó».
Me senté a la mesa de la cocina. La silla raspó suave contra el piso. Mi hijo me invitó a una cena de negocios, dije. Habló de mí en japonés. No sabía que lo entiendo. Leena inhaló una vez. ¿Qué dijo? No me apresuré. Elegí las palabras como Emiliano había elegido las suyas. Dijo que estoy resbalando, que olvido detalles, que ahora él maneja mis finanzas, que así es más fácil. Silencio. Luego, lo dijo frente a un tercero. Sí. ¿Quién? Un ejecutivo japonés. Cliente potencial. Leena no interrumpió. Esperó. Habló de autoridad temporal. Seguí. Permisos. Planear con anticipación. Lo presentó como preocupación. Su pareja confirmó problemas con mi memoria. Otra pausa. Más larga. Cuando Leena habló de nuevo, su voz era distinta. Enfocada. Firme. Esmeralda, dijo. Esto es coerción financiera contra personas mayores. Las palabras cayeron limpias, sin drama, sin titubeo. Cerré los ojos. Eso fue lo que sentí. Lo es, dijo. Y la forma en que lo describes me dice algo importante. ¿Qué? Que no fue espontáneo. Fue preparado. Asentí, aunque no podía verme. Se sintió ensayado. ¿Ha habido documentos? Preguntó. Peticiones de firmas, cambios de acceso, estados de cuenta desaparecidos. Sí, dije. Se llevó papeles de vuelta. Preguntó sobre beneficiarios. Cambió mis cuentas a digitales. ¿Tú lo autorizaste? No. Leena exhaló despacio. Bien. Esto es lo que no vamos a hacer. No lo vas a confrontar. No le vas a dar pista. Y no vas a firmar nada. No pensaba hacerlo. Dije. Bien. Respondió. Mañana por la mañana quiero que me traigas todo lo que tengas acceso. Estados de cuenta, correos, avisos, hasta cosas que parecieron menores en su momento. Puedo hacerlo. También te voy a conectar con un contador forense, dijo. Alguien que sabe rastrear patrones sin alertar a nadie. ¿Va a causar problemas? Pregunté. Va a causar claridad. Dijo. Los problemas ya existen. Apoyé la palma plana en la mesa. Él cree que no lo entendí. El tono de Leena se afiló. Esa suposición es la única ventaja que tenemos. Entonces tocaron la puerta. Me quedé helada. ¿Quién es? Preguntó Leena en voz baja. Es Renata, dije, reconociendo el ritmo de inmediato. Déjala pasar, dijo Leena, pero todavía no digas nada. Renata entró, me vio la cara y se sentó enfrente sin hablar. Puse el teléfono en altavoz. Renata, dijo Leena. Soy Leena Moreau. Renata asintió. Sé quién eres. Bien, dijo Leena. Porque voy a necesitar que las dos sean muy cuidadosas. Miré a Renata. Ella tomó mi mano y la sostuvo. Firme y segura. Leena siguió. Esmeralda, hiciste exactamente lo correcto al llamarme cuando lo hiciste. Me quedé callada. Dije. Sí, respondió. Y por eso podemos parar esto antes de que sea permanente. Renata apretó mi mano. Yo sabía que algo andaba mal. Leena agregó. De ahora en adelante, cada movimiento es deliberado. Terminé la llamada minutos después con instrucciones, fechas y un plan que por fin tenía forma. Cuando corté, me quedé sentada. Renata no me apuró. Entendí cada palabra, dije en voz alta, dejando que la frase existiera fuera de mi cabeza por primera vez. Renata asintió. Y ahora alguien más también. Ese fue el momento en que el equilibrio cambió, no porque todavía hubiera recuperado algo, sino porque lo que había sido nombrado ya no podía esconderse. Me quité el abrigo y lo doblé sobre la silla. Mañana sería sobre evidencia. Esa noche había sido sobre ser creída. Mateo Cruz no parecía alguien que disfrutara dar malas noticias. Me estrechó la mano una sola vez. Firme y breve. Luego abrió su laptop.
Antes de empezar, dijo, necesito saber algo. Me senté enfrente de él en la oficina de Leena. Renata esperaba justo afuera, lo bastante cerca para oír si yo alzaba la voz. ¿Su hijo alguna vez tuvo autorización escrita para manejar sus cuentas? No. Respondí. ¿Le dio acceso digital? Le di visibilidad hace años. Dije. No control. Mateo asintió. Esa diferencia importa. Giró la pantalla hacia mí. Empecemos por lo pequeño. La primera cuenta parecía normal. Una cuenta de cheques que había usado por años. Mateo bajó despacio. Con intención. Aquí, dijo. ¿Reconoce esta transferencia? Me incliné. Es el pago mensual de servicios. Sí, dijo. Pero mire el timing. El pago se registró 2 días antes de lo habitual. Luego siguió otro retiro más pequeño. Luego otro. Cada uno modesto. 2.000 pesos aquí. 4.000 allá. Nada dramático. Están probando umbrales, dijo Mateo. Viendo que pasa desapercibido, tragué saliva. ¿Cuánto tiempo? Unos 14 meses. Respondió. Aumentos graduales. Ninguna cantidad que activara alertas. Leena observaba mi cara. Eso es intencional. Mateo pasó a la siguiente pantalla. Esto es más interesante. Abrió un registro de accesos a la cuenta. Fechas, dispositivos, ubicaciones. Este inicio de sesión, dijo, señalando. No fue usted. No uso ese dispositivo. Dije. Pertenece a su hijo. Respondió. O al menos está registrado a su nombre. Sentí un apretón en el pecho. Fuerte, pero contenido. ¿Cambió mis contraseñas? Pregunté. No, dijo Mateo. Eso sería obvio. Se agregó como usuario de confianza. En silencio. La voz de Leena intervino. Eso requiere justificación. Mateo asintió. Lo que nos lleva aquí. Abrió un borrador de documento. No finalizado, no presentado, solo esperando. Poder notarial duradero, dijo. Preparado pero sin firmar. Reconocí el formato. El lenguaje. Las cláusulas que trasladan autoridad sin levantar alarmas. Estaban esperando el momento adecuado. Siguió Mateo. Algo que pudiera presentarse como necesidad. Como confusión. ¿Dije? Sí. Respondió. Leena se inclinó. ¿Ve algo más? Mateo abrió otra carpeta. Hay transferencias a una cuenta de inversión que usted no monitorea activamente. No sabía de esa cuenta. Dije. La abrió hace años. Respondió. Para diversificar. Dejó de aportar después de que falleció su esposo. Resaltó una columna. Su hijo reanudó la actividad. ¿Cuánto? Pregunté. En los últimos 8 meses, dijo Mateo. Aproximadamente 1.500.000 pesos. El número se quedó entre nosotros. Pesado y exacto. Leena exhaló despacio. ¿Y el patrón? Mateo la miró. Consistente, cuidadoso, diseñado para parecer mantenimiento, no movimiento. Cerré las manos. O sea que esto no fue pánico. No, dijo Mateo. Esto fue paciencia. Bajó otra vez. También hay correspondencia. Correos, cortos, estratégicos. Emiliano preguntando. Valeria respondiendo con frases que sonaban útiles, pero establecían preocupación. Usen palabras como simplificar, dijo Mateo. Reducir carga, prevenir errores. Estaban construyendo un registro. Dije. Sí, respondió. Para bancos, para asesores, para cualquiera que después preguntara por qué cambió el control. Leena se volvió hacia mí. ¿Entiendes lo que significa? Sí, dije. Significa que no empezaron esto porque creyeran que estoy fallando. Mateo cerró la laptop. Lo empezaron porque querían que usted quedara al margen. Renata entró entonces, atraída por el silencio. ¿Es grave? Es minucioso, dijo Mateo, lo que facilita probarlo. Leena puso una carpeta enfrente de mí. De aquí en adelante, acceso revocado.
cuentas marcadas. Cualquier intento de mover fondos dejará rastro. ¿Y mi hijo? Pregunté. Todavía no lo sabe. Dijo, eso es importante. Mateo se levantó. La evidencia no discute, dijo. Espera. Recogí los papeles, sintiendo su peso por primera vez. No era miedo. Era certeza. Cualquier historia que Emiliano hubiera estado preparando ya no le pertenecía solo a él. Y la espera había terminado. No me enteré de lo que Emiliano había estado diciendo de mí por él. Me enteré por alguien que no sabía que se suponía que era secreto. Mariana Feldman me llamó 2 días después de la cena. Habíamos estado en la misma junta de una asociación hace años. Su voz era cuidadosa, demasiado suave. Esmeralda, dijo. Solo quería ver cómo estás. Estoy bien, respondí. Una pausa. Emiliano mencionó que últimamente has estado un poco abrumada. Ahí estaba, presentado como preocupación. Entregado de segunda mano. No he hablado con Emiliano desde la cena, dije. ¿Qué exactamente te dijo? Mariana dudó. Que estás ajustándote, que él te está ayudando a manejar cosas. ¿Qué cosas? Pregunté. Bueno, dijo despacio. Finanzas, citas, papeleo. Dijo que era temporal. Temporal otra vez. Después de colgar. Me quedé quieta mucho rato. Luego mi teléfono vibró. Otro mensaje. De una mujer con quien no hablaba desde hacía meses. Espero que estés bien. Avísame si necesitas algo. Lo reenvié a Renata sin comentario. Pasó esa tarde. No tocó. Usó la llave de repuesto que le di hace años. Cuando la confianza todavía se sentía sencilla. Están hablando, dijo antes de quitarse el abrigo. Lo sé, respondí. Caminó una vez por la sala y se detuvo enfrente de mí. No solo hablando, encuadrando. Le conté de Mariana, de las frases, de la suavidad. La mandíbula de Renata se tensó. Valeria estuvo en el club de lectura ayer. Miré arriba. Y dijo que han estado pasando más tiempo contigo, que te cansas fácil, que Emiliano está preocupado. Ella no ha pasado tiempo conmigo. Dije... Lo sé, respondió Renata. Ese es el punto. La comprensión dolió más que el dinero, más que los documentos. Esto era sobreborrarme. No dicen nada extremo, siguió Renata. Así funciona. Están sembrando impresiones. Si después pasa algo, la gente dirá, bueno, ya habíamos oído que estaba batallando. Cerré los ojos. Me están reescribiendo. Sí, dijo. Y lo están haciendo en voz alta. Al día siguiente, me topé con Valeria en el mercado. Sonrió radiante. Ahí estás. Emiliano dijo que has estado descansando. He estado ocupada, dije. Su sonrisa titubeó. ¡Qué bueno! El equilibrio es importante. ¿Qué le has estado contando a la gente sobre mí? Pregunté. No respondió directo. Solo nos aseguramos de que estés apoyada. No te pedí que lo hicieras. Se acercó más, bajando la voz. Uno no siempre sabe cuándo necesita ayuda. Las palabras cayeron como una mano en el hombro, empujando hacia abajo. Yo sé exactamente cuándo necesito ayuda, dije. Y sé cuándo no. Valeria se enderezó. La expresión se suavizó. Nadie te está acusando de nada, Esmeralda. Esa es la razón por la que funciona. Respondí. Me observó un momento, evaluando. Luego sonrió de nuevo. Emiliano te quiere. Solo quiere protegerte. ¿De qué? Me pregunté. De mí misma. Renata me llamó esa noche. He estado pensando, dijo. Esto no es solo por dinero o papeles. Lo sé. Están ensayando tu desaparición. La frase se instaló despacio, dolorosamente exacta. No desaparición del cuerpo, de autoridad, de presencia, de credibilidad. Si la gente cree que me estoy apagando, dije, entonces las decisiones tomadas sin mí parecerán justificadas. Sí, dijo Renata, y las objeciones sonarán a confusión.
Pensé en la voz de Emiliano en la cena. Calmada, preocupada, autoritaria. La historia que estaban escribiendo no necesitaba que yo desapareciera del todo. Solo lo suficiente. Colgué y abrí la carpeta que Leena me había dado. Documentos, registros, correos. Ya no se trataba de corregir la narrativa. Se trataba de impedir que se contara. Porque cuando alguien más se convierte en el narrador de tu vida, recuperar la verdad requiere más que alzar la voz. Requiere prueba. Y yo la tenía. Leena no lo llamó venganza. Lo llamó protección. Esto no se trata de humillar a tu hijo, dijo, deslizando una lista de verificación sobre la mesa. Se trata de detenerlo antes de que convierta tu vida en un pleito legal. Leí la primera línea. Revocar acceso. La segunda. Congelar movimientos. La tercera. Documentar todo contacto. Renata estaba sentada y a mi lado, brazos cruzados, observando a Leena como quien estudia la hoja antes de confiar en la mano que la sostiene. ¿Qué tan rápido podemos hacer esto?, preguntó Renata. Tan rápido como Esmeralda pueda moverse sin alertarlo, respondió Leena. La velocidad importa, pero el silencio también. Levanté la vista. ¿Qué pasa si se entera? La voz de Leena se mantuvo serena. Entonces acelera. La gente como Emiliano no se detiene cuando los cuestionan. Aprietan más. Mateo asintió desde el rincón. Había regresado con una carpeta más gruesa que la anterior. Ya tiene patrones, dijo. Si sospecha que lo estás vigilando, cambiará de ruta. ¿Cómo qué? Pregunté. Cuentas nuevas, dijo Mateo. Narrativas nuevas, testigos nuevos. Leena se inclinó. Y presión nueva. Te empujará a afirmar algo mientras estás molesta, cansada, distraída. Lo presentará como arreglar el conflicto que tú empezaste. La mandíbula de Renata se apretó. O sea que no empezamos conflicto. Los ojos de Leena se encontraron con los míos. Tú no lo adviertes, no le das pista, no pides explicaciones, no discutes con él. Pensé en la cara de Emiliano cuando sonreía al señor Tanaka, en el tono suave que usó para describirme como en declive. Pensé en la voz de Valeria, dulce como arrullo, mientras sugería que yo ni notaba mi propia confusión. «Puedo hacerlo», dije. Leena no suavizó. «Puedes hacerlo cuando se ponga emocional». «No lo hará», dije, hasta que se sienta acorralado. Mateo abrió su laptop de nuevo. «Primer paso», dijo. «Contactamos a tus bancos. Ponemos nota en cada cuenta ningún cambio sin confirmación directa de Esmeralda Valdés, en persona o por medio de su abogada». «¿Le dirán a Emiliano?», pregunté. «No deberían», respondió Mateo. «Pero no asumimos nada. Por eso nos movemos hoy», Leena agregó. «Segundo paso, monitoreo de crédito y alertas. Cualquier cosa nueva se marca de inmediato». Renata se acercó. «Y el borrador del poder notarial». Leena tocó la carpeta. «Preparamos una revocación formal por adelantado. También redactamos una declaración aclarando que estás competente y actuando por voluntad propia». Miré las palabras en la página. Competente. Voluntariamente. El vocabulario de supervivencia cuando alguien intenta reescribirte como incapaz. ¿Cómo llegó mi vida a esto?, dije en voz baja. Renata tocó mi mano. «Porque confiaste». El tono de Leena se endureció. «Y porque tu hijo asumió que confianza equivale a acceso». Mi teléfono vibró en la bolsa. No lo revisé al principio. Luego vibró otra vez. Renata alzó las cejas. «¿Emiliano?». Lo saqué y vi su nombre en la pantalla. Contesté en altavoz, manteniendo la voz neutral. «Hola». «Hola, mamá», dijo Emiliano, demasiado alegre. «Rápido. ¿Recibiste el correo que te mandé?». «No», dije. «Te reenvié unos documentos». Respondió. «Solo rutina. Para planeación».
No tienes que leer cada palabra. Nomás firma y yo me encargo del resto. Los ojos de Leena se clavaron en los míos. Mantuve la voz pareja. Hoy estoy ocupada. Emiliano se rió. ¿Ocupada con qué? La mano de Renata apretó la mía. Advertencia para mantenerme firme. Tengo citas, dije. ¿Con quién? El tono alegre se adelgazó. No mencionaste nada. No reporto mi agenda. Respondí. Un silencio breve pero revelador. Luego Emiliano se recuperó. Voz más suave. Bueno, no se te olvide lo de los documentos. Es por tu tranquilidad. Mi tranquilidad. Los reviso cuando tenga tiempo. Dije. Mamá. Cambió de tono. Esto es importante. Estoy tratando de ayudarte. Leena articuló con los labios corta la llamada. Aprecio tu preocupación, dije. Tengo que colgar. La voz de Emiliano se afiló medio segundo. Espera, ¿estás con Renata? Renata no se movió. Sí, dije. Otra pausa. Dile que le mando saludos. Las palabras eran educadas. El tono no. Colgué. Mis manos se mantuvieron firmes, pero el corazón latía fuerte. Leena se recargó. Está checando proximidad, dijo. ¿Quieres saber quién está cerca de ti? La expresión de Renata se endureció. La está monitoreando. Mateo tecleó rápido. Por eso documentamos. Dijo. Fecha, hora, petición, palabras exactas. Leena tomó su pluma y lo anotó como evidencia en un caso. ¿Por qué lo era? Tragué saliva. Va a empujar. Sí, dijo Leena. Y tú le vas a seguir dando nada. Las siguientes 2 horas fueron papeleo. Llamadas, confirmaciones. Sin drama, sin gritos. Solo firmas que me protegían en lugar de entregarme. Cuando la representante del banco preguntó: ¿hay alguien intentando control no autorizado? Leena respondió por mí. Hay preocupación por coerción, dijo. Estamos tomando medidas preventivas. La voz de la representante cambió de inmediato. Respeto, procedimiento, seriedad. El mundo entiende cierto lenguaje más rápido que el miedo de una madre. Después, Renata y yo salimos juntas. Ella no dejaba de mirar mi teléfono. «Estás temblando», dijo. «No», respondí. Me detuvo en la banqueta y tomó mis hombros. «Esmeralda, estás serena, pero llevas una tormenta adentro». Dejé salir un aliento que no sabía que contenía. Mantener la calma se siente peligroso. Admití, como si fingiera que nada pasa. Renata negó con la cabeza. «No estás fingiendo, estás eligiendo». Asentí, porque tenía razón. La confrontación habría sido alivio. Habría sido liberación del dolor. La preparación era más difícil. Preparación significaba sentarme en la incomodidad y convertirla en acción. Esa noche recibí el correo de Emiliano. Asunto. Firma cuando puedas. Lo reenvié a Leena sin abrirlo. Luego puse el teléfono boca abajo en la mesa y me fui a dormir con un plan en marcha y mi nombre de nuevo en mis propias manos. Emiliano llamó 3 días después, lleno de energía. «Vamos avanzando», dijo. Al equipo de Tanaka les encantó la presentación. «Esto es más grande de lo que esperaba». «Qué bueno», respondí. «Deberías estar orgullosa», agregó, como si esa aprobación fuera regalo. «Esto podría cambiarlo todo». Lo dejé hablar. Necesitaba el espacio. «¿Quieren una reunión de seguimiento?», siguió Emiliano. «Más detallada. Estructuras legales y financieras. Básicamente es formalidad». «Formalidad», repetí. «Sí», dijo, complacido. «Les gusta la claridad». Casi sonreí con la palabra. «Quiero que vengas otra vez», agregó. «Mismo arreglo». «¿Por qué?», pregunté. Una pausa. «Porque ayuda», dijo. «Tu presencia los tranquiliza. Ven estabilidad». Estabilidad. El papel que me había escrito. «¿Dónde es?», pregunté.
En nuestra oficina, respondió Emiliano. Sala de juntas, a mediodía. Acepté sin dudar. El silencio puede ser señal de seguridad. Genial, dijo. Te mando la agenda. Colgó rápido, ya pasando a la siguiente llamada. La victoria lo había hecho descuidado. Esa tarde, Renata pasó. Le conté de la invitación. Cree que sigues dócil, dijo. Cree que no entiendo japonés. Respondí, y que no lo vas a cuestionar. Agregó. Asentí. Ha estado ensayando su triunfo en voz alta. A la mañana siguiente, Emiliano llegó sin avisar. Caminó por mi sala, teléfono en mano, vibrando de adrenalina. Tal vez necesite que firmes un par de cosas en la reunión, dijo casual. Solo reconocimientos. Lo reviso, dije. Lo descartó con un gesto. Son estándar. Entonces no hay prisa. Respondí. Se rió, ligero y desdeñoso. Siempre te preocupas de más. Me preocupo lo justo, dije. No lo oyó. Ya se estaba imaginando del otro lado del éxito. Valeria llegó minutos después, radiante. «Esto está pasando», dijo. Sabía que pasaría. Se volvió hacia mí. «Estuviste maravillosa, Esmeralda, exactamente lo que necesitábamos». La miré a los ojos. Estuve atenta. Sonrió, satisfecha. «Siempre lo estás». Emiliano miró su reloj. «Necesitamos que estés descansada para mañana». «Siempre estoy descansada», dije. Frunció el ceño apenas. Luego lo borró. «Claro, solo sé tú misma». Casi me reí. Después de que se fueron, Leena llamó. «Se está moviendo rápido», dijo. «Cree que el camino está libre». Respondí. «Ese es cuando la gente tropieza». Dijo. «Estamos listas. ¿El día de la reunión?» Emiliano me recibió con una confianza rayando en arrogancia. Me acomodó el saco como director de escena preparando un accesorio. «¿Te ves bien?», dijo. «Profesional. Gracias», respondí, mientras entrábamos al edificio. Se acercó. «Recuerda, déjame manejar los detalles». Asentí. No tenía idea de que los detalles ya habían sido manejados. Dentro de la sala de juntas, su equipo se reunió. Café servido. Papeles ordenados. Emiliano tomó su lugar a la cabecera. «Esto será rápido», dijo. «Luego celebramos». «¿Celebrar qué?», me pregunté. «Un negocio, una historia, una versión de mí que ya no existía». El señor Tanaka apareció en la pantalla momentos después, sereno y reservado. Emiliano arrancó su presentación sin esperar presentaciones. Yo lo observé con cuidado. La soltura, la certeza, la suposición de que nada podía moverse debajo de él ahora. Cuando terminó, se recargó, satisfecho. «Estamos alineados», dijo. «Solo queda formalizar». El señor Tanaka asintió una vez. «Sí», dijo. «La formalización importa». Emiliano sonrió amplio. «Entonces estamos de acuerdo». La mirada del señor Tanaka se movió hacia mí. Se quedó ahí, pensativa, indescifrable. «Sí», dijo. «Hoy hablaremos con claridad». Emiliano no notó el énfasis. Estaba demasiado ocupado disfrutando la sensación de haber ganado ya. Y ese fue exactamente cuando la trampa se cerró. La sala de juntas olía levemente a café y cera. No importaba. Lo que importaba era la disposición. Emiliano tomó la misma silla que la vez anterior. A la cabecera. Valeria se sentó a su derecha. Tablet abierta. Dedos listos. A mí me colocaron a su izquierda, un poco atrás. Exactamente donde corresponde un rol secundario. «Qué gusto verlo de nuevo, señor Tanaka», dijo Emiliano, sonriendo a la pantalla. «Igualmente», respondió el señor Tanaka. Su voz era pareja, su rostro indescifrable. «Gracias por la reunión con tan poco aviso». «Por supuesto», dijo Emiliano. «Nos gusta movernos con eficiencia. Eficiencia.
Lo dijo como si fuera una promesa. Emiliano arrancó sin demora, detallando plazos, gobernanza, crecimiento proyectado. Empezó en español. Luego cambió al japonés con fluidez ensayada. El mismo ritmo, las mismas frases, como repitiendo una actuación bien practicada. Yo escuchaba. No a los números esos me eran familiares, sino al encuadre. Mi madre me ha confiado la supervisión operativa, dijo Emiliano en japonés, echándome una mirada breve sin cruzar los ojos. Esto nos permite actuar con decisión. El señor Tanaka asintió una vez. ¿Y este arreglo es estable? Sí, dijo Emiliano. Lleva un tiempo en pie, Valeria agregó con suavidad. Ha sido un alivio para todos. Crucé las manos sobre la mesa y no dije nada. Emiliano siguió. Dada su etapa de vida, es importante no cargarla con complejidades. Etapa de vida. Otra frase pulida y vacía. La mirada del señor Tanaka se posó en mí. Señora Valdés, dijo en español, ¿cómo encuentra usted este proceso? Los hombros de Emiliano se tensaron casi imperceptiblemente. Encuentro útil la claridad, respondí, especialmente cuando las decisiones afectan mi nombre. Emiliano sonrió demasiado rápido. Exacto. La transparencia es importante para nosotros. Para nosotros. La discusión pasó a estructuras legales. Emiliano mencionó salvaguardas, contingencias, líneas de autoridad. Palabras que suenan responsables si no sabes cómo las usan. El señor Tanaka preguntó. ¿Y los controles financieros? Emiliano respondió de inmediato. Centralizados, simplificados. Asentí ligeramente, como si estuviera de acuerdo. Valeria se inclinó hacia mí y murmuró. «Lo estás haciendo genial». La miré a los ojos. «Lo sé», parpadeó, descolocada lo justo para notarlo. Emiliano siguió, con la confianza creciendo en cada frase sin interrupción. Esta estructura protege a todos los involucrados, especialmente a mi madre. Protege. Siempre protege. El señor Tanaka escuchaba con atención, tomando notas de vez en cuando. Cuando Emiliano terminó, se recargó en su silla. «Aprecio su minuciosidad», dijo el señor Tanaka. «Es claro que han pensado mucho en esto». «Por supuesto», dijo Emiliano. «La preparación lo es todo». El señor Tanaka asintió. «Hay un asunto que me gustaría aclarar». Emiliano se inclinó adelante, ansioso. «Claro». El señor Tanaka me miró directo. «Señora Valdés, en nuestra última cena estuvo muy callada». «Sí», dije. «En ese momento», continuó, «asumí que era cortesía». La sonrisa de Emiliano falló por una fracción de segundo. El señor Tanaka siguió, esta vez en japonés. «Pero escuchar también puede ser una forma de participar». Lo miré y respondí en el mismo idioma. Voz calma y firme. «A menudo lo es». La sala se quedó inmóvil. La cabeza de Emiliano giró hacia mí. Valeria se congeló, dedos suspendidos sobre su tablet. El señor Tanaka inclinó la cabeza ligeramente. «¿Entonces usted entendió nuestra conversación esa noche?» «Sí», dije. Cada palabra. Emiliano palideció. «Mamá», levanté una mano. No para detenerlo, sino para indicar que ahora hablaba yo. Entendí la preocupación que expresó. Seguí en japonés. Sobre mi memoria, mi capacidad, mis finanzas. Los ojos del señor Tanaka se aguzaron. Emiliano abrió la boca. Luego la cerró. Por primera vez desde que empezó esto. No tenía línea preparada. Me volví al señor Tanaka. Yo también me preparé con minuciosidad. El silencio se extendió sobre la mesa. Pesado e inconfundible. Emiliano se removió en su silla. La confianza que llevaba se deshacía en pedazos. La mentira seguía sobre la mesa. Pero ahora ya no estaba sola. El silencio después de mi primera frase pesó más que todo lo que Emiliano había dicho esa mañana. Entendí cada palabra. Repetí en japonés, con calma.
incluyendo las partes donde se discutió mi declive como si fuera un hecho establecido. Emiliano recuperó la voz primero. «Mamá, no es el momento. Es exactamente el momento», dije, aún en japonés, tono parejo, porque esta reunión es sobre autoridad, y la autoridad depende de la verdad. Valeria se inclinó adelante, sin sonrisa. «Esmeralda, estás malinterpretando». Me volví hacia ella. «No, estoy entendiendo con mucha claridad». El señor Tanaka levantó una mano ligeramente, no para interrumpirme, sino para indicar atención. «Por favor, continúe, señora Valdés». Asentí. «Mi hijo afirmó que maneja mis finanzas porque ya no soy capaz. Eso es incorrecto. Afirmó que tengo problemas de memoria. Eso es incorrecto. Implicó que consentí un traslado de autoridad. Eso nunca ocurrió». Emiliano sacudió la cabeza. «Desesperado. Dijiste que confiabas en mí». «Confío en ti como hijo», respondí. «No como reemplazo». Cambia al español para que no quedara ambigüedad en la sala. Lo que describiste se llama coerción financiera contra personas mayores. Involucra control gradual, aislamiento y construcción de narrativa para hacer que la víctima parezca incapaz. Valeria se levantó de golpe. «Esto es escandaloso». Entonces entró Lena, serena e inconfundiblemente preparada. «Está documentado», dijo, colocando una carpeta sobre la mesa. «Soy Lena Moró, abogada de la señora Valdés». Emiliano miró la carpeta como si pudiera desaparecer. «¿Trajiste a una abogada?» «Traje pruebas», dije. Lena abrió la carpeta con precisión profesional. «Registros de acceso no autorizado. Transferencias incrementales por 1.500.000 pesos. Borrador de poder notarial preparado sin consentimiento. Correos que enmarcan la competencia de la señora Valdés como en declive». Emiliano se levantó. «Esto es un malentendido». La voz del señor Tanaka cortó la sala. Firme. «Siéntese, señor Valdés». Emiliano se congeló. Luego se sentó. El señor Tanaka se volvió a Lena. «¿Están verificados?» «Sí», respondió Lena, «por un contador forense independiente». Miré a Emiliano. «Les dijiste a la gente que estaba confundida. Les dijiste que me estabas ayudando. Nunca esperaste que entendiera el idioma que usaste para construir esa historia». La voz de Emiliano bajó. «Te estaba protegiendo. Me estaba reemplazando», dije. Valeria intentó otra vez. «Este negocio». El señor Tanaka levantó la mano. Esta vez más alto. «No habrá negocio». Emiliano miró arriba bruscamente. «¿Qué?» «En mi empresa», dijo el señor Tanaka. «No entramos en sociedades construidas sobre tergiversación, especialmente cuando involucra explotar la confianza familiar». Se volvió hacia mí. «Señora Valdés, le debo una disculpa. Debí cuestionar la narrativa antes». «Lo hizo», dije en voz baja. «Escuchó». El señor Tanaka inclinó la cabeza. Nos retiramos de inmediato. Emiliano se derrumbó. El shock rompiendo al fin la confianza. «No puede simplemente...». «Sí puedo», respondió el señor Tanaka. «Y lo estoy haciendo». Desconectó la llamada sin ceremonia. La sala se sintió de pronto más pequeña. Emiliano se volvió hacia mí. Voz cruda. «Me humillaste. Me levanté. Tú intentaste borrarme». Lena cerró la carpeta. «De aquí en adelante, toda comunicación pasa por mi oficina». Valeria miró entre nosotros, buscando un punto de apoyo que ya no existía. Recogí mi bolsa y miré a Emiliano. «Una última vez. ¿Creíste que mi silencio era ignorancia?», dije. «Era contención. Al salir, mis pasos eran firmes. No porque me sintiera triunfante, sino porque por primera vez en mucho tiempo me sentía completa». Emiliano no me llamó después de la reunión. No de inmediato. Llamó a Lena. Escuché su voz por el altavoz esa tarde.
despojada de encanto y llena de pánico. «Estás exagerando esto», dijo. «Es familia. Podemos manejarlo en privado». Leena no se inmutó. «Intentaste transferir autoridad sin consentimiento. Eso no es un desacuerdo familiar». «No transferí nada», espetó Emiliano. «No se presentó nada. No por falta de intentarlo», respondió Leena. «Tenemos el borrador. Tenemos los registros de acceso. Tenemos las transferencias». Un silencio breve. Luego su voz bajó. «Dile a mi madre que pare. Le devuelvo todo». Los ojos de Leena se movieron hacia mí. «¿Devolver qué?» «Emiliano». Dudó. Esa duda fue lo más cerca de una confesión que pudo ofrecer. En 24 horas, el banco colocó restricciones en cada cuenta que había tocado. No castigo, salvaguarda. Pero bastó para cortar sus manos de los controles a los que se había acostumbrado. La primera vez que lo supo, vino a mi puerta. No tocó como hijo, tocó como quien llega tarde al pago. Cuando abrí, intentó pasar de largo. «Necesito hablar». No me moví. «Puedes hablar desde ahí». Sus ojos estaban rojos. No de lágrimas, de rabia. Congelaron todo. Dijo: «Mi tarjeta se rechazó en el almuerzo. ¿Sabes cómo se ve eso?» «Se ve como consecuencias», respondí. Tragó fuerte. «Me estás arruinando la vida. Construiste tu plan dentro del mío», dije. «Ahora te sorprendes de que las paredes se derrumben». Intentó otro tono. Más suave, desesperado. «Mamá, estaba protegiendo acaso la familia. Valeria y yo. Necesitábamos estabilidad. Necesitaban control», corregí. Su mandíbula se tensó. «Soy tu hijo». Asentí una vez. «Por eso duele. Y por eso termina». Me miró como esperando que me apartara, que hiciera lo que siempre había hecho. Abrir espacio, suavizar, encogerme. Cuando no lo hice, giró la cabeza ligeramente, como buscando a alguien más. «¿Está Renata aquí?» «No», dije. Me miró de nuevo. «Estás actuando como si ella fuera tu familia ahora». «Estoy actuando como si yo fuera mi familia», respondí. Eso dolió. Lo vi en su cara enojo mezclado con algo peor. Miedo, porque por fin entendió que ya no negociaba mi adultez con él. Una semana después, Leena me llamó con actualizaciones. El intento de tu hijo por establecer autoridad fue denegado formalmente. Dijo: «Las instituciones marcaron su comportamiento. Cualquier intento futuro activará revisión». «¿Y las transferencias?», pregunté. «Devueltas», dijo Leena. «Y documentadas». Mateo había sido minucioso. El dinero no desapareció en un robo dramático. Se movió en mordidas pequeñas, diseñado para parecer nada. ¿Eso lo hacía tan feo? Estaba planeado para ser invisible como yo. Emiliano intentó salvar su reputación. Les dijo a la gente que yo había reaccionado exageradamente, que estaba avergonzada y confundida, que no entendía el contexto del negocio. El problema fue que el retiro del señor Tanaka no fue silencioso. Fue escrito, profesional, definitivo, y llegó a las personas que Emiliano más necesitaba. Una vez que inversionistas y socios huelen riesgo, no esperan a que la verdad sea educada. Valeria me envió un mensaje tarde en la noche. No tenías que destruirlo. Lo miré mucho rato antes de responder. Intentó destruirme con suavidad. Yo me negué con cortesía. Después de eso, hubo silencio. No del tipo que pide llenarse, del tipo que protege. Cambié mis contraseñas. Cambié mis beneficiarios. Actualicé mi testamento en la oficina de Leena con Renata, sentada a mi lado como testigo de mi propia vida. Cuando Leena deslizó los documentos finales, preguntó: «¿Alguna duda?» «No», dije.
2 meses después, me senté en un centro comunitario en la zona japonesa de la Ciudad de México, con un grupo pequeño de adultos mayores y una maestra voluntaria que nos saludó en japonés con una sonrisa brillante y paciente. Financié el programa en silencio becas, materiales, transporte, no porque quisiera crédito, porque quería que menos personas se sintieran atrapadas en la versión que alguien más prefiere de ellas. Renata se acercó y susurró: «¿De verdad lo estás haciendo?» «Sí», dije. Sonrió. «Él va a odiar esto». «No lo hice por él», respondí. Cerca del final de esa primera sesión, una de las mujeres se rió de sí misma después de pronunciar mal una palabra. Avergonzada y dulcemente frustrada, me incliné y toqué su muñeca. «Inténtalo otra vez», dije. «Nadie tiene derecho a decidir que ya terminaste. Si esta historia te tocó algo, si alguna vez te han hablado por encima, te han manejado o te han borrado en silencio, dale like, suscríbete y cuéntame en los comentarios qué habrías hecho en mi lugar». Caminé a casa con mis llaves en mi propio bolsillo, mi nombre en mis propias cuentas y mi futuro escrito con mi propia letra. Si alguien intentara borrarte en silencio, tendrías el valor de terminar la historia en tus propios términos.